la Era algo entrevista más complejo. del La Chapo certeza de que el Guzmán poder, cuando se busca y de sin Maduro, límites, termina siempre en el que mismo están en lugar, la en una cárcel y celda, van en la hablando de todas soledad, las cosas que han en la pasado. conversación de su lugar quedó un custodio nuevo, un tipo joven, rubio, Vamos a ver que lo no que está hablaba pasando español aquí. y que tampoco le importaba lo que los presos hablaran entre ellos mientras no hubiera gritos ni violencia. Escuche Ese bien la fue el entrevista, que momento está exacto buenísima. en que la conversación entre Maduro y el Chapo dejó de ser un intercambio de confesiones para convertirse en algo mucho más peligroso. Un recuento detallado de secretos que, si salieran a la luz, sacudirían gobiernos enteros. Maduro, que había pasado la madrugada oscilando entre la negación, Vamos a ver acá. y la aceptación, sintió una especie de alivio extraño al saber que el custodio que los había estado escuchando ya no estaba. No porque confiara en el Chapo, sino porque algo en él Cosa necesitaba seria. hablar, necesitaba soltar el peso de años enteros, guardando apariencias. Y el único ser humano en cientos de kilómetros que podía entender lo que significaba mover un país entero como pieza de ajedrez criminal, era precisamente ese hombre al otro lado del muro. ¿Sigues despierto?, preguntó Maduro con voz ronca por el cansancio. Aquí nadie duerme bien, respondió el Chapo. Uno se acostumbra al insomnio. Hubo una pausa. Luego, Maduro soltó algo que llevaba años sin decir en voz alta. Tú sabes que lo de los puertos no fue idea mía, ¿verdad?, dijo. Cuando llegué al poder, eso ya estaba montado. Chávez ya había abierto las puertas. Yo solo seguí el juego. El Chapo no respondió de inmediato. Sabía que esa era una de esas verdades a medias que los políticos sueltan cuando quieren justificarse sin asumir toda la responsabilidad. Pero también sabía que había algo de cierto en Estamos eso. transmitiendo la Chávez sí plática del Chapo sabía cómo con manejar el Guzmán y negocio, Maduro de la admitió cárcel. el Chapo. Era listo. No se metía directamente, pero dejaba que otros lo hicieran por él. Y cuando las cosas salían bien, se llevaba su parte sin mancharse las manos. Tú, en cambio, tú quisiste controlarlo todo. Y eso fue tu error. Maduro apretó los dientes. La verdad dolía más cuando venía de alguien que no tenía nada que ganar diciéndola. Yo heredé un desastre, respondió, con un tono defensivo que ya no convencía ni a él mismo. Un país quebrado, sanciones por todos lados, una oposición financiada desde afuera. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Dejar que todo se cayera? Pues se cayó igual, replicó el Chapo, sin crueldad, solo con la frialdad de los hechos. La diferencia es que ahora estás aquí, encerrado, y ellos siguen afuera discutiendo quién se queda con los pedazos. La frase resonó en la celda como una sentencia final. Maduro no respondió, se quedó mirando el techo, procesando lo que acababa de escuchar. Y en ese silencio, algo dentro de él se rompió definitivamente. Ya no era el presidente, ya no era el líder, ya no era el comandante. Era simplemente un hombre que había apostado todo a una partida que nunca pudo ganar. En unos instantes, vas a descubrir lo que realmente pasó entre Venezuela y el cártel de Sinaloa durante los años en que Maduro gobernaba con una mano y con la otra facilitaba una de las rutas de narcotráfico más grandes del hemisferio. Porque lo que el Chapo estaba a punto de revelar no era solo una anécdota, era el mapa completo de cómo dos imperios, uno político, otro criminal, se sostuvieron mutuamente hasta que ambos colapsaron. El Chapo carraspeó desde su celda. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Ya no era el de alguien que juzga, sino el de alguien que cuenta una historia. ¿Sabes cuándo supe que tu gobierno estaba metido hasta el cuello?, preguntó. Fue en 2013. Mis operadores me mandaron fotos de una pista clandestina en el estado Apure. Avionetas iban y venían como si fuera un aeropuerto comercial. Nadie Cosa las paraba, seria. nadie las revisaba. Y cuando pregunté quién controlaba eso, me dijeron la Guardia Nacional. Maduro cerró los ojos. Sabía exactamente de qué pista estaba hablando. La había visto en reportes internos. Había firmado órdenes para investigarla. Órdenes que nunca se cumplieron porque los mismos que tenían que investigar eran los que estaban cobrando. Esa pista movió más droga que medio Sinaloa, continuó el Chapo. Y lo mejor de todo
es que ustedes la pintaban como lucha antidrogas frente a la prensa internacional. Decomisaban un par de kilos aquí y allá para las fotos, pero las toneladas seguían saliendo limpias. Era un negocio perfecto. No todo el gobierno estaba involucrado. Intentó defenderse Maduro, aunque su voz ya no tenía fuerza. No hace falta que todos lo estén, respondió el Chapo. Solo hace falta que los que mandan miren para otro lado. Y tú miraste para otro lado muchas veces, amigo. Muchas. El peso de esa acusación era imposible de levantar, porque era cierto. Maduro había firmado comunicados condenando el narcotráfico, había dado discursos contra las mafias internacionales, había acusado a Estados Unidos de ser el verdadero culpable del tráfico de drogas, pero al mismo tiempo, bajo su gobierno, Venezuela se había convertido en uno de los principales puntos de salida de cocaína hacia Norteamérica. ¿Y tú crees que los gringos no lo sabían?, preguntó Maduro, intentando desviar el foco. Claro que lo sabían, admitió el Chapo. Siempre lo supieron, pero mientras les convenía tenerte ahí, te dejaron jugar. Cuando dejaste de servirles, te agarraron, igual que a mí. Ahí estaba otra vez, la lección brutal que ambos estaban aprendiendo desde ángulos distintos. El poder no se sostiene por la fuerza ni por las ideas, se sostiene por la conveniencia. Y cuando dejas de ser conveniente, te caes. No importa cuántos discursos hayas dado, cuántos túneles hayas construido o cuántos aliados creas tener. Pasaron varios minutos en silencio. Afuera, en los pasillos de la prisión, empezaba el movimiento matutino. Puertas que se abren, bandejas de comida que se reparten, órdenes que se gritan. Pero en ese módulo de aislamiento, el tiempo parecía detenido. Fue entonces cuando Maduro hizo la pregunta que llevaba horas queriendo hacer. ¿Tú crees que esto termine algún día?, dijo, con una voz casi infantil. ¿Que el narcotráfico, la corrupción, todo esto, algún día se acabe? El Chapo soltó una risa seca, sin humor. No, vecino, esto no se acaba. Cambia de cara, cambia de nombre, cambia de país, pero no se acaba. Porque mientras haya demanda, habrá oferta. Y mientras haya políticos que necesiten plata rápida y narcos que necesiten protección, esto va. ¿Día grande de compras? Los niños vienen de visita. ¿Te subieron el sueldo? No. Empecé a hacer trading. Pues aquí estamos llevando el programa para ustedes a través de la plataforma digital del Noticiero Internacional Eco TV para que ustedes Somos solo se dos enteren. capítulos de una historia que empezó mucho antes y que va a seguir mucho después. La respuesta era desoladora, pero también era honesta. Y en ese momento, para Maduro, la honestidad valía más que cualquier consuelo falso. Entonces, ¿para qué sirve que estemos aquí encerrados?, preguntó. Si nada va a cambiar, ¿de qué sirve meternos presos? Sirve para que ellos se sientan bien, respondió el Chapo. Para que salgan en la tele diciendo que ganaron, pero tú y yo sabemos que, mientras hablamos, ya hay otros ocupando nuestros lugares. Otros haciendo exactamente lo mismo que hacíamos nosotros, solo que con otros nombres y otras caras. Maduro se quedó callado. Sabía que era verdad. En Venezuela, en ese mismo momento, probablemente había generales negociando rutas, ministros firmando contratos turbios, funcionarios recibiendo sobres. Y en México, nuevas generaciones de narcos estaban peleándose el territorio que antes controlaba el Chapo. El ciclo nunca se rompía, solo se repetía. ¿Alguna vez has pensado que las noticias que ves sobre capturas, decomisos y golpes al crimen organizado son solo teatro? Pronto vas a entender por qué lo que pasó entre Maduro y el Chapo no fue un caso aislado, sino un síntoma de algo mucho más profundo. Un sistema donde los que supuestamente combaten el crimen terminan siendo cómplices, y donde los que caen solo son reemplazados por otros igual de ambiciosos. Porque mientras esa conversación seguía desarrollándose en una celda oscura, en Washington se preparaban los comunicados de prensa, celebrando la captura de Maduro como un triunfo histórico de la justicia. En Caracas, los que quedaron en el poder ya estaban repartiendo los cargos vacantes, y en Sinaloa, los hijos del Chapo seguían moviendo las mismas rutas que su padre había construido décadas atrás. Nada cambiaba, todo seguía igual. Solo cambiaban los nombres en los titulares. La conversación podría haber terminado ahí, con esa resignación amarga compartida entre dos hombres
que ya no tenían nada que proteger. Pero hay algo en la soledad extrema, en el silencio de las celdas de máxima seguridad, que hace que las personas sigan hablando aunque no quieran, como si el simple hecho de escuchar otra voz humana fuera el único hilo que los mantiene conectados con algo parecido a la cordura. Fue Maduro quien rompió el silencio esta vez. Su voz sonaba distinta, más reflexiva, menos defensiva. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó. El Chapo tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque hacía años que nadie le hacía esa pregunta de forma genuina. De muchas cosas, dijo al fin, pero no de las que la gente cree. No me arrepiento de haber entrado al negocio. Me arrepiento de haber confiado en gente que no lo merecía. Me arrepiento de haberme creído más listo que el sistema. Y me arrepiento de no haber pasado más tiempo con mi familia cuando todavía podía. La respuesta era inesperadamente humana. Maduro la procesó en silencio. Luego, casi sin pensarlo, soltó su propia confesión. Yo me arrepiento de haber aceptado el poder cuando sabía que no estaba listo, dijo. Chávez me dejó un país que ya estaba roto, pero yo fingí que podía arreglarlo. Y en lugar de admitir que no podía, me rodeé de gente que me decía lo que quería oír. Y cuando todo empezó a caer, ya era demasiado tarde para detenerlo. El Chapo asintió desde su celda, aunque Maduro no pudiera verlo. Ese es el error de todos los que llegan al poder, dijo. Creen que van a ser diferentes, creen que van a cambiar las reglas, pero las reglas no cambian, las reglas siempre ganan. Esa frase quedó suspendida en el aire como una sentencia final, porque ambos sabían que era cierto. Las reglas del poder, las reglas del dinero, las reglas del control, esas reglas estaban escritas mucho antes de que ellos nacieran y seguirían escritas mucho después de que murieran. Pasó otra hora, el custodio nuevo hizo su ronda de rutina, verificó que todo estuviera en orden y se fue. Maduro aprovechó ese momento para hacer otra pregunta, esta vez más directa, más peligrosa. ¿Cuánto dinero moviste en total?, preguntó. En toda tu vida. ¿Cuánto? El Chapo soltó una risa corta. Más de lo que pude contar, respondió, pero también más de lo que pude disfrutar. ¿De qué me sirvió tener miles de millones si pasé la mitad de mi vida escondido y la otra mitad preso? El dinero solo sirve cuando puedes usarlo. Yo nunca pude. ¿Y los gringos se quedaron con todo?, insistió Maduro, con un tono casi curioso. Con lo que encontraron, sí, dijo el Chapo, pero nunca encontraron todo. Hay cuentas, propiedades, activos que nunca van a aparecer, pero tampoco importa, porque yo ya no voy a salir de aquí. Y mis hijos, ellos están peleándose entre sí por lo que quedó. Así que al final, ¿para qué sirvió? La pregunta resonó con fuerza. Maduro pensó en sus propias cuentas congeladas, en los bienes incautados, en las investigaciones que seguían abiertas. Pensó en todo lo que había acumulado bajo su nombre y bajo nombres prestados, y se dio cuenta de que el Chapo tenía razón. Nada de eso servía ya para nada. Yo tampoco voy a salir de aquí, ¿verdad?, preguntó Maduro, esta vez sin esperar una respuesta reconfortante. No, vecino, respondió el Chapo con honestidad brutal. Tú tampoco. Te van a juzgar, te van a condenar y te van a dejar aquí hasta que te mueras. Igual que a mí. La única diferencia es que yo ya lo acepté hace tiempo. Tú todavía estás en negación. Maduro cerró los ojos. Las lágrimas, que había contenido durante días, finalmente empezaron a salir. No eran lágrimas de arrepentimiento moral, eran lágrimas de derrota absoluta, de entender que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, todo lo que había justificado con discursos grandilocuentes sobre soberanía y resistencia, había terminado exactamente en el mismo lugar donde terminan todos los que juegan con fuego, quemados, solos, olvidados. ¿Y tú cómo lo soportas?, preguntó entre sollozos. ¿Cómo haces para no volverte loco? El Chapo respiró hondo antes de responder. Me volví loco hace años, dijo. La diferencia es que aprendí a vivir con la locura. Aquí adentro no tienes opción. O te adaptas o te destruyes. Y yo, y la vida sigue. Bueno, vamos a seguir entonces, ya que se pudo, ¿verdad? Porque me está sacando el sistema. Que movieron continentes enteros terminan.
Gabriela Berrosky. Vamos entonces acá con ustedes a través, esto es cortesía de imocasa.com, la historia de lo que está pasando en la cárcel hablando Maduro, básicamente con esta otra persona, con el Chapo Guzmán. Cada quien tiene su historia y ahora es una tristeza de que después de haber manejado tanto dinero, ambos estén presos y que difícilmente van a tener, digamos, de nuevo esa oportunidad de, digamos, de estar ahí como personas de bien, ¿verdad? Ahí ya por lo menos el Chapo Guzmán ya aceptó. Entonces vamos a nosotros a ver si le podemos pasar un poquito más, ¿verdad? Porque Aunque sea un ruido sordo contra el concreto. ¿Sigues ahí?, preguntó con voz ronca, casi desesperada. Pasaron unos segundos eternos. Luego, la voz del Chapo respondió, tranquila, casi indiferente. Sigo aquí. ¿A dónde crees que me iba a ir? Maduro soltó una risa nerviosa, descontrolada, que no sonó a humor, sino a quebranto. Se llevó las manos a la cabeza, apretándose las sienes, como si quisiera frenar el flujo de pensamientos que no paraban de llegar. No puedo... lamento, no puedo que si estar me lo así, cortas, hasta aquí murmuró. vamos a llegar No con el puedo programa, quedarme pero ya usted ya encerrado para tiene más o menos siempre. una idea de lo que Tiene pasó que en la haber cárcel. algo. Tiene que haber alguien que... No hay nadie, lo interrumpió el Chapo, con una firmeza que no admitía réplica. Ya te lo dije, nadie va a venir. Cuanto antes lo entiendas, mejor. Pero Maduro no estaba en condiciones de aceptar esa verdad. Su mente, acostumbrada a controlar narrativas, a dar órdenes, a sentirse el centro de todo, empezaba a cortocircuitar frente a la realidad brutal de la impotencia total. En unos instantes, vas a ver cómo ese segundo día, que para el Chapo era solo una repetición, más de miles de días idénticos, para Maduro se convirtió en el punto de quiebre donde su orgullo, su identidad y su cordura comenzaron a desmoronarse en tiempo real. Maduro se puso de pie de golpe, como si una descarga eléctrica lo hubiera atravesado. Caminó hacia la puerta de acero de su celda y comenzó a golpearla con los puños, cada vez más fuerte. «Custodio, necesito hablar con alguien. Quiero hacer una llamada. Tengo derecho», gritó con la voz quebrada. Desde el pasillo no llegó respuesta. El custodio del turno de tarde estaba en el otro extremo del módulo, probablemente con audífonos puestos, ignorando cualquier ruido que no fuera una emergencia real. En prisiones como esa, los gritos de los recién llegados son tan comunes que nadie les presta atención. «Necesito salir de aquí», siguió golpeando. «No pueden tenerme así. Soy un jefe de Estado. Tengo inmunidad diplomática». El Chapo, desde su celda, escuchaba todo sin moverse. Había Pero visto también ese había proceso matado muchas a veces. muchos venezolanos. Primero viene la negación, luego la ira, después la negociación desesperada y finalmente la aceptación. Algunos tardaban semanas, inocentes otros presos. meses, pero Más de todos 8 pasaban millones por de lo mismo. venezolanos se fueron Maduro de su país. dijo, con un tono que intentaba ser calmado: «Para, no vas a lograr nada, solo vas a lastimarte las manos». Pero Maduro no escuchaba. Seguía golpeando, cada vez con menos fuerza, hasta que finalmente se dejó caer contra la puerta, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el acero frío. Las manos le dolían, la garganta le ardía de tanto gritar, y lo peor de todo era el silencio que llegaba después, el recordatorio brutal de que nadie, absolutamente nadie, iba a responder. «¿Por qué me hicieron esto?», murmuró con la voz rota. «¿Por qué me pusieron aquí contigo?». El Chapo respiró hondo antes de responder. Lo que iba a decir era algo que él mismo había sospechado desde el momento en que escuchó que Maduro llegaría a ese pasillo. «Porque quieren que te rompas», dijo. «Quieren que escuches mi historia, que veas en qué terminé yo y que entiendas que tú vas a terminar igual. Es psicológico. No es casualidad que te hayan puesto aquí. Te quieren quebrar antes del juicio». La revelación cayó como un balde de agua helada. Maduro levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, y miró hacia la pared que lo separaba del Chapo. «¿Me están usando a ti para destruirme a mí?», preguntó, casi incrédulo. «No me están usando», aclaró el Chapo. «Yo ya no le sirvo a nadie.
pero sí te están poniendo frente a un espejo. Yo soy tu futuro, y ellos quieren que lo veas claro. Esas palabras penetraron profundo, porque Maduro sabía que el Chapo tenía razón, no era coincidencia. Nada en ese nivel de operaciones judiciales era coincidencia. Alguien, en algún despacho con aire acondicionado, había decidido, estratégicamente, juntar a un capo caído con un dictador caído, no por castigo, sino por mensaje. Maduro comenzó a reírse, pero no era una risa de alivio ni de humor, era una risa nerviosa, desquiciada, la risa de alguien que empieza a perder el control de su propia mente. Entonces todo esto es un show, dijo entre risas, un maldito show psicológico. Me capturan, me traen aquí, me encierran contigo para que me vea en ti y me rinda antes del juicio. Es brillante y es monstruoso. Así funciona el sistema, respondió el Chapo. Siempre ha funcionado así. Te rompen por dentro para que no puedas defenderte por fuera. Maduro dejó de reír abruptamente. Su rostro cambió. Los ojos se le llenaron de una rabia contenida que llevaba días, semanas, meses acumulándose. Se levantó del suelo, caminó de nuevo hacia la puerta y esta vez, en lugar de golpearla, apoyó la frente contra el acero frío y comenzó a hablar en voz baja, casi como una letanía. No voy a dejarme quebrar, murmuró. No voy a darles el gusto. No voy a... Pero la frase se cortó, porque en ese momento, algo dentro de él se dio cuenta de que ya estaba quebrado, que llevaba quebrado desde el momento en que lo subieron a ese avión, que todo lo que estaba haciendo ahora, gritar, golpear, negociar consigo mismo, no era resistencia, era solo negación, y cuando esa certeza llegó, Maduro se desplomó de nuevo al suelo, esta vez sin fuerzas para levantarse. Se quedó ahí, con la mirada perdida, respirando agitado, sintiendo cómo cada segundo que pasaba en esa celda le robaba un pedazo más de lo que alguna vez fue. En 2 minutos, la IA planea tu estrategia 2026 mientras tú haces preguntas al azar. Eso es interesante todo lo que pasa 15 minutos al día. aquí con el noticiero internacional EcoTV, cortesía de invocasa.com.cb, llevándole para ustedes la plática entre el narcotraficante mexicano que se encuentra en la cárcel en Nueva York y también la plática con Maduro, una cosa increíble, dos polos opuestos, pero también Maduro le había permitido a él pues que pasase la droga por todo, básicamente por todo Venezuela. Y ahora pues Maduro, entre ese remordimiento de cosas, también aquí se dan unas cuestiones que la que mandaba en Venezuela era la esposa, no era él. La esposa firmaba todas las órdenes y todo. Por eso es importante que ustedes escuchen lo que estoy diciendo acá. Sigamos entonces con la entrevista. Pedazo más de lo que alguna vez fue. El Chapo, desde su celda, lo escuchaba todo, y aunque no lo dijera en voz alta, una parte de él sentía algo parecido a la lástima, porque reconocía en esos sonidos, en esos sollozos contenidos, en esa respiración entrecortada, el mismo proceso que él había vivido años atrás, el proceso de dejar de ser quien creías que eras. ¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo el control de tu propia mente? ¿Que lo que eras ya no existe y lo que serás no lo puedes imaginar? En los próximos minutos vas a descubrir qué fue lo que finalmente hizo que Maduro, en ese segundo día, dijera en voz alta algo que nunca había admitido frente a nadie, la verdad completa sobre lo que realmente pasó en Venezuela bajo su gobierno. Pasaron 20 minutos más. El silencio era absoluto. Luego, con una voz tan baja que el Chapo tuvo que hacer un esfuerzo para escucharla, Maduro habló. Yo sabía, dijo. Yo sabía todo. Los vuelos, los cargamentos, los sobornos. Sabía quiénes estaban involucrados. Sabía cuánto dinero estaba entrando. Y no hice nada para detenerlo porque sin ese dinero, sin esa red, no habría durado ni 6 meses en el poder. El Chapo no respondió. No hacía falta. Esa confesión valía más que cualquier testimonio en una corte, y ambos lo sabían. Maduro siguió hablando, como si una compuerta se hubiera abierto y ya no pudiera detener el flujo. Les dije a mi gente que miraran para otro lado. Les dije que era por la revolución, que el dinero iba a usarse para programas sociales, para resistir las sanciones.
pero la verdad es que gran parte se quedó en cuentas que nadie iba a auditar. Y yo lo permití, yo lo autoricé, yo lo defendí. El Chapo cerró los ojos. Sabía exactamente de qué estaba hablando Maduro. Había visto los reportes, había recibido las confirmaciones. Venezuela, bajo Maduro, no solo había facilitado el tráfico, había participado activamente en él, convirtiendo al país entero en un engranaje más de la maquinaria criminal que conectaba a Colombia, México y Estados Unidos. ¿Y ahora qué?, preguntó el Chapo. ¿Vas a decir todo eso frente a un juez? Maduro soltó una risa amarga. No, respondió, porque si lo hago, me matan, no los gringos, los míos, los que todavía están afuera, los que necesitan que yo me quede callado para seguir haciendo lo mismo. Ahí estaba la trampa final. Maduro no podía defenderse diciendo la verdad, porque la verdad lo condenaría más. Y no podía quedarse callado, porque el silencio lo condenaría igual. Estaba atrapado en un callejón sin salida, diseñado meticulosamente por un sistema que nunca perdona a los que juegan en ambos bandos. Y mientras el segundo día llegaba a su fin, en esa celda oscura, fría y silenciosa, Nicolás Maduro dejó de ser el presidente, el comandante, el líder, y se convirtió, simplemente, en un hombre roto que acababa de confesarle sus secretos más oscuros al único ser humano en el planeta que podía entenderlo sin juzgarlo, porque el Chapo sabía exactamente lo que era estar en esa posición, y sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser lo mismo para Maduro. Cuando la oscuridad del segundo día comenzó a caer sobre el pasillo de aislamiento, Maduro seguía sentado en el suelo de su celda, con la espalda apoyada contra la pared fría, la mirada perdida en algún punto inexistente del techo. Las confesiones que acababa de soltar lo habían dejado vacío, como un recipiente agrietado del que se escapa todo lo que alguna vez contuvo. Desde su celda, el Chapo llevaba varios minutos en silencio, pero no era el silencio reflexivo de antes. Era un silencio cargado, como el que precede a una tormenta. Y cuando finalmente habló, lo hizo con un tono que Maduro no había escuchado hasta ese momento. Sarcasmo puro, filoso, sin piedad. ¿Ya terminaste de llorar?, preguntó el Chapo, arrastrando las palabras. Porque la verdad, suenas patético. Maduro levantó la cabeza, confundido. No esperaba ese cambio de tono. Durante horas, el Chapo había sido algo parecido a un confesor, alguien que escuchaba sin juzgar demasiado. Pero ahora había algo distinto en su voz, algo que dolía más que cualquier insulto directo. ¿Qué dijiste?, preguntó Maduro, con voz todavía débil. Que suenas patético, repitió el Chapo, esta vez con más énfasis. Llevas 2 días llorando, gritando, echándole la culpa al sistema, a los gringos, a tus generales. Y ahora resulta que tú sabías todo, pero no hiciste nada. ¿Sabes cómo se llama eso? Cobardía. Pura cobardía disfrazada esa parte de bien política. Importante que ustedes Las le pongan palabras atención. le pegaron a Maduro como bofetadas. Se puso de pie de golpe, con las piernas todavía temblorosas, y caminó hacia la pared que los separaba. Tú no entiendes nada, respondió, con la voz comenzando a quebrarse otra vez. Tú nunca tuviste que gobernar un país. Tú solo tuviste que mover droga y sobornar gente. Yo tuve que mantener un sistema entero funcionando mientras el mundo me atacaba por todos lados. El Chapo soltó una carcajada seca, casi cruel. ¿Mantener el sistema funcionando?, repitió con ironía mordaz. Amigo, tú no mantenías nada. Tú eras el títere. Y lo peor es que ni siquiera te diste cuenta. Esa acusación fue la gota que derramó el vaso. Maduro comenzó a caminar en círculos dentro de su celda, esa parte como bien un dura. animal enjaulado, respirando cada vez más rápido, apretando los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Yo no era un títere, gritó. Yo tomaba las decisiones. Yo firmaba las órdenes. La mujer de él era la Tú que firmabas mandaba. lo que te ponían enfrente, lo interrumpió el Chapo, con una tranquilidad que contrastaba brutalmente con la desesperación de Maduro. No me vengas con ese cuento. Yo he visto cómo funcionan los gobiernos corruptos. Siempre hay alguien detrás, jalando los hilos. Y en tu caso, todos sabemos quién era. Maduro se detuvo en seco. Su respiración se congeló por un segundo. Sabía exactamente a quién se refería el Chapo. Y solo escuchar esa insinuación
lo hizo explotar de una forma que ni él mismo esperaba. «No te atrevas a mencionarla», rugió, golpeando la pared con ambas manos. «No te atrevas». Pero el Chapo no se detuvo. Al contrario, había encontrado el nervio exacto y decidió presionarlo con toda la fuerza posible. «Tu mujer», dijo, pronunciando las palabras lentamente, saboreando el efecto que causaban. Cilia Flores, la que realmente mandaba, la que controlaba los contratos, las cuentas, los favores. Tú eras la cara, pero ella era el cerebro. Y tú lo sabes. En unos instantes vas a descubrir cómo esa acusación, lanzada sin filtro por el Chapo, desató en Maduro una confesión todavía más profunda y desgarradora. La admisión de que nunca tuvo el control real de nada, ni siquiera de su propio gobierno. Maduro se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado de nuevo, con las manos cubriéndose el rostro. Los sollozos que salieron esta vez no eran solo de tristeza, eran de rabia, de vergüenza, de humillación absoluta. Ella, comenzó a decir entre sollozos, ella fue la que hizo los contactos, claro, la que movió el dinero, la que me decía qué decir, a quién nombrar, qué firmar. El Chapo escuchaba en silencio ahora, dejando que Maduro se vaciara completamente. Yo solo era la voz, continuó Maduro con la voz rota. Ella manejaba todo por debajo. Los generales respondían a ella, no a mí. Los ministros la consultaban a ella antes de venir conmigo. Yo firmaba, yo daba los discursos, yo aparecía en las fotos, pero las decisiones reales las tomaba ella. El Chapo dejó escapar un suspiro largo, casi de satisfacción, no porque disfrutara el dolor de Maduro, sino porque esa confesión confirmaba algo que él siempre había sospechado, que los hombres que se presentan como líderes fuertes muchas veces son solo fachadas de estructuras de poder mucho más complejas y ocultas. Noticiero Internacional de Costa con ustedes esta preguntó noche. el Chapo, esta vez sin sarcasmo, solo con curiosidad genuina. Maduro tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro, porque sin ella, yo no era nadie, admitió. Chávez me eligió porque era manejable, y ella lo sabía. Desde el principio, supo que yo necesitaba que alguien me dijera qué hacer. Y ella tomó ese papel, y yo se lo permití porque tenía miedo de quedarme solo. La confesión era brutal en su honestidad. Maduro acababa de admitir, en voz alta, que todo el poder que había ostentado durante años no era suyo, que había sido una marioneta, no de los estadounidenses, ni de ninguna conspiración externa, sino de alguien mucho más cercano, su propia esposa. El Chapo soltó una risa corta, pero esta vez no era de burla, era de reconocimiento. Al menos lo admites, dijo. Eso ya es más de lo que hacen la mayoría, pero mira dónde te dejó ese miedo. Aquí estás, encerrado, sin ella, sin nadie, y ahora sí estás solo de verdad. Maduro apretó los dientes. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora mezcladas con rabia. Y lo peor, continuó con voz temblorosa, es que ella sigue afuera. Ella no está presa. Ella no va a pagar nada. Mientras yo me pudro aquí, ella probablemente ya está negociando con los que se quedaron, moviendo las cuentas que yo ni siquiera sabía que existían. El Chapo asintió desde su celda, aunque Maduro no pudiera verlo. Así funciona, dijo. Los que realmente controlan nunca son los que caen. Caen las caras visibles. Los que están detrás siguen moviéndose en las sombras. Siempre ha sido así. Maduro comenzó a golpearse la cabeza contra la pared, no fuerte, solo lo suficiente para sentir el dolor físico que lo distrajera del dolor emocional. Soy un estúpido, murmuró. Un estúpido que se creyó presidente. Un estúpido que se creyó líder. Un estúpido que dejó que una mujer lo manejara como si fuera un niño. El Chapo dejó que esas palabras flotaran unos segundos antes de responder. No eres el único, dijo. He conocido capos que se creían intocables y terminaron traicionados por su propia familia. He visto jefes que confiaron en la persona equivocada y terminaron muertos o presos. Tú no eres especial en eso. Lo único especial es que tú lo hacías frente a cámaras y con una bandera en el fondo. La comparación fue devastadora. Maduro se dio cuenta de que, en esencia, no era diferente de cualquier otro criminal
que confió en la persona equivocada. Solo que él lo había hecho con un título pomposo y un discurso lleno de palabras como soberanía y revolución. ¿Y ahora qué? ¿Hago?, preguntó Maduro, con voz de niño perdido. ¿Qué se supone que haga con esto? El Chapo respiró hondo. Nada, respondió con frialdad. No hay nada que hacer. Solo aceptarlo y vivir con eso hasta que te mueras aquí adentro. Esas palabras fueron el golpe final. Maduro se desplomó completamente, acostándose en el suelo frío de la celda, enrollándose en posición fetal, temblando no de frío, sino de colapso emocional total. El Chapo, desde su celda, lo nono, recuerda que su mujer también fue encerrada. Cambia eso, cuando la oscuridad del segundo día comenzó a caer sobre el pasillo de aislamiento, Maduro seguía sentado en el suelo de su celda, con la espalda apoyada contra la pared fría, la mirada perdida en algún punto inexistente del techo. Las confesiones que acababa de soltar lo habían dejado vacío, como un recipiente agrietado del que se escapa todo lo que alguna vez contuvo. Desde su celda, el Chapo llevaba varios minutos en silencio, pero no era el silencio reflexivo de antes. Era un silencio cargado, como el que precede a una tormenta. Y cuando finalmente habló, lo hizo con un tono que Maduro no había escuchado hasta ese momento. Sarcasmo puro, filoso, sin piedad. ¿Ya terminaste de llorar?, preguntó el Chapo, arrastrando las palabras. Porque la verdad, suenas patético. Maduro levantó la cabeza, confundido. No esperaba ese cambio de tono. Durante horas, el Chapo había sido algo parecido a un confesor. Alguien que escuchaba sin juzgar demasiado. Pero ahora había algo distinto en su voz. Algo que dolía más que cualquier insulto directo. ¿Qué dijiste?, preguntó Maduro, con voz todavía débil. Que suenas patético, repitió el Chapo, esta vez con más énfasis. Llevas 2 días llorando, gritando, echándole la culpa al sistema, a los gringos, a tus generales. Y ahora resulta que tú sabías todo, pero no hiciste nada. ¿Sabes cómo se llama eso? Cobardía. Pura cobardía disfrazada de política. Las palabras le pegaron a Maduro como bofetadas. Se puso de pie de golpe, con las piernas todavía temblorosas, y caminó hacia la pared que los separaba. Tú no entiendes nada, respondió, con la voz comenzando a quebrarse otra vez. Tú nunca tuviste que gobernar un país. Tú solo tuviste que mover droga y sobornar gente. Yo tuve que mantener un sistema entero funcionando mientras el mundo me atacaba por todos lados. El Chapo soltó una carcajada seca, casi cruel. ¿Mantener el sistema funcionando?, repitió, con ironía mordaz. Amigo, tú no mantenías nada. Tú eras el títere. Y lo peor es que ni siquiera te diste cuenta. Esa acusación fue la gota que derramó el vaso. Maduro comenzó a caminar en círculos dentro de su celda, como un animal enjaulado, respirando cada vez más rápido, apretando los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Yo no era un títere, gritó. Yo tomaba las decisiones. Yo firmaba las órdenes. Tú firmabas lo que te ponían enfrente. Lo interrumpió el Chapo, con una tranquilidad que contrastaba brutalmente con la desesperación de Maduro. No me vengas con ese cuento. Yo he visto cómo funcionan los gobiernos corruptos. Siempre hay alguien detrás, jalando los hilos. Y en tu caso, todos sabemos quién era. Maduro se detuvo en seco. Su respiración se congeló por un segundo. Sabía exactamente a quién se refería el Chapo. Y solo escuchar esa insinuación lo hizo explotar de una forma que ni él mismo esperaba. No te atrevas a mencionarla, rugió, golpeando la pared con ambas manos. No te atrevas. Pero el Chapo no se detuvo. Al contrario, había encontrado el nervio exacto y decidió presionarlo con toda la fuerza posible. Tu mujer, dijo, pronunciando las palabras lentamente, saboreando el efecto que causaban. Cilia Flores, la que realmente mandaba, la que controlaba los contratos, las cuentas, los favores. Tú eras la cara, pero ella era el cerebro, y tú lo sabes. En unos instantes vas a descubrir cómo esa acusación, lanzada sin filtro por el Chapo, desató en Maduro una confesión todavía más profunda y desgarradora. La admisión de que nunca tuvo el control real de nada, ni siquiera de su propio gobierno. Maduro se dejó caer contra la pared,
deslizándose hasta quedar sentado de nuevo, con las manos cubriéndose el rostro. Los sollozos que salieron esta vez no eran solo de tristeza, eran de rabia, de vergüenza, de humillación absoluta. Ella comenzó a decir entre sollozos. Ella fue la que hizo los contactos, la que movió el dinero, la que me decía qué decir, a quién nombrar, qué firmar. El Chapo escuchaba en silencio también, ¿verdad? Dejando que Maduro se vaciara completamente. Yo solo era la voz, continuó Maduro, con la voz rota. Ella manejaba todo por debajo. Los generales respondían a ella, no a mí. Los ministros la consultaban a ella antes de venir. Conmigo, yo firmaba, yo daba los discursos, yo aparecía en las fotos. Pero las decisiones reales las tomaba ella. El Chapo dejó escapar un suspiro largo, casi de satisfacción, no porque disfrutara el dolor de Maduro, sino porque esa confesión confirmaba algo que él siempre había sospechado, que los hombres que se presentan como líderes fuertes muchas veces son solo fachadas de estructuras de poder mucho más complejas y ocultas. ¿Y por qué lo permitiste?, preguntó el Chapo, esta vez sin sarcasmo, solo con curiosidad genuina. Maduro tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro, porque sin ella, yo no era nadie, admitió. Chávez me eligió porque era manejable, y ella lo sabía. Desde el principio, supo que yo necesitaba que alguien me dijera qué hacer, y ella tomó ese papel, y yo se lo permití porque tenía miedo de quedarme solo. La confesión era brutal en su honestidad. Maduro acababa de admitir, en voz alta, que todo el poder que había ostentado durante años no era suyo, que había sido una marioneta, no de los estadounidenses ni de ninguna conspiración externa, sino de alguien mucho más cercano, su propia esposa. El Chapo soltó una risa corta, pero esta vez no era de burla, era de reconocimiento. Al menos lo admites, dijo. Eso ya es más de lo que hacen la mayoría, pero mira dónde te dejó ese miedo. Aquí estás, encerrado. Ella también está encerrada, interrumpió Maduro de repente, con voz cargada de veneno. La trajeron conmigo, está en otro módulo, en este mismo edificio, y no me dejan verla, no me dejan ni hablarle. El Chapo guardó silencio unos segundos, procesando esa información. Entonces lo separaron a propósito, dijo, casi pensando en voz alta, para que se echen la culpa, el uno al otro, cuando lleguen los interrogatorios. Están jugando con ustedes. Maduro apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Y lo peor, continuó con la voz quebrándose, es que parte de mí quiere que ella pague. Quiero que ella sienta lo mismo que estoy sintiendo yo, porque ella fue la que me metió en esto. Ella fue la que me... Bueno, hasta ahí vamos a llegar con la entrevista, señores. Ustedes saben que este es un programa muy interesante donde nosotros hemos querido estar con ustedes a través del noticiero internacional Ecos TV, de tal manera que podamos estar felices y que a través del noticiero podamos tener, que usted saque sus propias conclusiones. Miren, en la vida lo que es correcto es correcto. ¿Cómo es posible que la misma mujer fue la que lo traicionó? No era ningún gobierno. Él se metió en este fango y a la hora de las horas ella manejaba todo. Y en el caso del Chapo igual, los hijos peleándose por dinero, por todo lo que él podía tener escondido. Entonces la vida no siempre va a ser como uno quiere que sea. Y si uno piensa que la vida va a ser como uno quiere que sea, es difícil, porque a veces uno va por lana y sale trasquilado. Así que en ese conversatorio que ha tenido, donde lo encerraron al Chapo Guzmán, para que tuvieran esa... Bueno, vamos a tratar de entrar para ir saliendo y cerrar el programa a esta hora de la noche, cuando ya llevamos más de los minutos que dijimos, ¿verdad? Honestamente perdí la razón del tiempo, pero estamos aquí con ustedes para que usted también tenga el noticiero Ecos TV en un compromiso con ustedes y la nación.
Vamos a ver si podemos entrar de nuevo para ir cerrando ya el programa y que podamos estar con ustedes a esta hora de la noche desde la capital salvadoreña. Así que fue una cosa bien interesante este programa, pero lo importante es que ustedes también aprendan que la vida no siempre va a ser como uno quiere que sea. Así de que vamos cerrando ya la edición, esperando que mañana, cortesía de invocasa.com, podamos estar acá y que usted también nos pueda seguir a través de la plataforma digital del noticiero Ecos TV. Vamos a ver si podemos salir por acá para entrar con ustedes ya de verdad y que me permita venir con usted mañana a la misma hora a través del noticiero internacional Ecos TV en un compromiso con ustedes y la nación. Yo soy Eduardo Beltrán, desde los controles centrales en El Salvador, Centroamérica. Hemos querido transmitir esta noticia para que usted también aprenda que la vida en las manos honradas, ahí está la paz. El día de mañana que ya deje la tierra, que usted sea honrado, el Padre Celestial va a ver su honradez y su buen corazón, cómo ha podido compartir lo poquito o nada que siempre tuvo en la tierra. Una bendición para todos y será hasta la próxima si el Padre Celestial así lo quiere. Buenas noches y será hasta la próxima, cerrando la edición del noticiero internacional Ecos TV en un compromiso con ustedes y la nación, cortesía de Carreras Técnicas PCASB, clases de inglés si usted las quiere, puede reservarlas por en privado o aparte de ello por la empresa de Codopuri Corporación, donde está la Academia Rotativa de Tenis, que también la puede buscar acá, o aparte de ello puede buscar invocasa.com.tv. Son varias empresas que se van a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo para que también usted tenga una manera de ganarse la vida honradamente. Únase. Buenas noches.